Compañeros, en el día de hoy les voy a hablar sobre la administración estratégica en pequeñas empresas. Mi grupo está conformado por Elaine Ávila, Glendy Robles y mi persona, Darilene García. Empecemos primero por los factores que hacen que una empresa llegue al camino del éxito. Entre esos tenemos inicialmente el factor humano, que nos dice que se habla de factor humano porque desde el inicio el hombre ha sido el que prevé las necesidades en el mercado y de esta manera da a conocer su producto. El conocimiento, que es el que hace referencia a tener un aprendizaje básico de cómo iniciar, desarrollar y hacer crecer la empresa. La confianza es la que nos indica que sin automotivación es imposible llegar al camino del éxito. La autodisciplina. Esta es una de las más importantes, ya que la disciplina debe ir dentro y fuera de la empresa y está relacionada a la puntualidad, responsabilidad, honestidad, entre otras cualidades. La habilidad social, que es aprender a construir un entorno de negocios llegando a las personas puntuales para crecer. El capital, un buen financiamiento y un plan estratégico adecuado ayuda continuamente al crecimiento de la empresa. Elaboración de un plan de contingencia. Siempre se debe ir por delante de cualquier calamidad que surja. De esta manera el impacto del hecho no será a gran escala. Con respecto al mercado, esta es imprescindible y fundamental, ya que se debe estar a la vanguardia de lo que se está ofreciendo, quién es la competencia y saber buscar al cliente. El conocimiento del producto. De esta manera se saben cuáles son los riesgos y ventajas de él ante la sociedad. El enfoque. Se debe saber a dónde se quiere llegar e ir haciendo las cosas paso a paso y no empeñarse a hacer actividades múltiples a la vez porque al final ninguna se va a poder lograr. Hay que asumir riesgos. Esto se puede hacer siempre y cuando se haya evaluado y analizado antes qué impacto traerá la empresa, si es posible arriesgarse y si se ve que es una oportunidad de crecimiento, entonces es buena decisión asumir el riesgo. Ser óptimo para dirigir una empresa. Hay que tener la preparación y el conocimiento para llevar las riendas de una empresa y asumir todas las decisiones. Los retos que las pequeñas empresas pueden llegar a tener. Primero, el conocimiento sobre los negocios. Una buena idea no es simplemente el camino al crecimiento. Hay que estudiar bien el campo en el que se va a desempeñar y con quién tendrá que competir para atraer el personal idóneo al cual se necesita y se considera que tiene la necesidad. El presupuesto y las finanzas es uno de los cimientos más importantes en las empresas, no solamente las pequeñas, sino también en las grandes, ya que debido al presupuesto se sabe qué cantidad de recursos serán utilizados para emprender un negocio. El mercadeo y promoción es tal vez uno de los retos más grandes que tienen las pequeñas empresas, porque los dueños de las pequeñas empresas, al momento de promocionar un producto o servicio, tienen bastante dificultad al momento de captar a el personal idóneo, a la clientela, por lo cual se necesita bastante ingenio para poder realizar el mercadeo. La competencia de los locales en línea. Por lo general, las grandes entidades cuentan con sitios online, mientras que las pequeñas lo hacen de forma visual en los mismos establecimientos y esto hace bastante complicado el campo al que se quiere captar. Estructurales de una organización. Una empresa pequeña es un modelo de negocio que se caracteriza por tener pocos trabajadores y departamentos generalmente dirigidos por los mismos accionistas de la compañía. Manejan una estructura simple. Esto quiere decir que tienen escasa línea de mando y se sostiene una comunicación entre las áreas estratégicas y operaciones. En algunos casos se utiliza un equipo de apoyo. Los tipos de organigramas que se usan para las pequeñas empresas son el organigrama lineal, el centralizado, funcional, por división, por proyectos y de matriz. También se utilizan herramientas bastante básicas para hacerlos, ya sea Word, PowerPoint, entre otras. ¿Cómo se efectúa la personalidad jurídica en una empresa? Cuando una empresa tiene una personalidad jurídica propia, asume los derechos y obligaciones como si fuera una persona totalmente nueva. Según estemos ante empresas con personalidad jurídica o no,
tenemos dos grandes tipos de empresas que son las empresas individuales, o sea, los autónomos, y las sociedades mercantiles. ¿Qué es una empresa individual? Una empresa individual solamente tiene un propietario, que es una persona física, o sea, un autónomo. La empresa no tiene personalidad jurídica propia y por lo tanto los derechos y obligaciones de la empresa coinciden con las de su fundador. Mientras que una sociedad mercantil o una sociedad comercial, como también hace referencia, tiene por objeto la ejecución de actos de establecimientos comerciales por la ley, o sea, actos que están tipificados como actividades comerciales. Dichas sociedades no tienen personalidad jurídica, la cual es propia e independiente de los miembros que la conforman. Por ende, constituye un patrimonio propio cuyo fin es bastante lucrativo. El Código Sustantivo de Comercio indica que una organización que no esté constituida como persona jurídica no se denominaría empresa sino comerciante, en referencia al artículo 10 de dicho código. Por lo tanto, al momento de hablar de medianas empresas o pequeñas empresas, su estructura siempre será simple y su personalidad siempre será una empresa autónoma. Esto quiere decir que todo lo que son medianas empresas y pequeñas empresas no tienen personalidad jurídica, porque esto va directamente de la mano con el dueño o propietario de la empresa. Esto quiere decir que si de pronto la empresa va a la quiebra, el que va a responder como tal sería el dueño o accionista principal. Pero en el caso de las empresas que tienen personalidad jurídica, recae todas las obligaciones en ella